la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria te invitan a visitar su programa Esencia, donde cada semana tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre arte, cultura, ciencia, deportes y quehacer universitario. Así que ya lo sabes, tenemos una cita todos los jueves en punto de las 12. Visita nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube como Difusión Cultural UAPS. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Esencia. Mi nombre es Alba Hernández y los estaré acompañando a lo largo de los próximos minutos para traerles muchísima información de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, el día de hoy, como pueden ver, nos acompaña una nueva invitada en este último programa del semestre, esta última temporada de Esencia, y se trata de la licenciada y magíster en Derechos Humanos y Educación para la Paz, la licenciada Yasora Ortiz Valenzuela, que nos acompañará a hablarnos un poquito acerca de algunas fechas relacionadas con los derechos humanos que ya se vienen este 10 de diciembre y también una fecha que acaba de pasar, el 25 de noviembre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando justamente de estas temáticas y pues vamos a hablar primero. Yo creo que en general, y a lo mejor muchos de los universitarios que nos estarán escuchando por ahí en nuestro canal de YouTube en Difusión Cultural UAPS, pues ya a lo mejor podrán tener una idea de lo que son los derechos humanos. Pero para iniciar con esta entrevista me gustaría preguntar justamente esta parte. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son derechos inherentes a la persona por el solo hecho de ser persona, más allá de cualquier condición, origen nacional, étnico, género, religión, lugar de residencia. Y decimos que son inherentes justamente porque son inseparables de la persona. Es decir, el Estado no los otorga, solamente los reconoce. Y esta parte es sumamente importante porque tiene que ver también con una de las características de los derechos humanos y que es la universalidad. Así es, y justamente, ¿no? Lo platicábamos ahorita al iniciar esta entrevista. Se acaba de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre. Entonces, me gustaría justamente platicar un poquito acerca de esta parte. ¿Cómo es que surgió esta conmemoración y qué significa? Bueno, esta fecha es importante, esta efeméride surge precisamente después de que la Organización de las Naciones Unidas declara este día como un día internacional y tiene que ver con una fecha precisamente que viene a ocurrir en República Dominicana con el asesinato de las 3 hermanas Mirabal, que pues fueron opositoras al régimen de Rafael Leónidas Trujillo, un dictador que estuvo poco más de 30 años en el poder en República Dominicana. Las 3 hermanas Mirabal, pues junto con algunos otros integrantes de su familia, fueron opositoras al régimen, un régimen que se caracterizó por ser muy violento, muy cruento, por no respetar los derechos humanos. Algunas de ellas estuvieron en prisión, así como algunos otros de sus familiares. Y pues precisamente el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas. Pues desde luego cuando ocurre este suceso genera mucha inquietud, mucha molestia, no solo en República Dominicana, sino fuera de este país. Y se considera que el asesinato de las hermanas Mirabal de alguna manera es pues como la gota que viene a derramar el vaso de la molestia, de la inconformidad del pueblo dominicano, que precisamente pues pocos meses después pues va a ser asesinado este dictador y pues va a generar cambios importantes en este país. Y creo que es una fecha o una conmemoración o una efeméride que es muy importante de mencionar, y más que se acerca justamente el Día de los Derechos Humanos este 10 de diciembre, si mal no recuerdo. Y justamente no hablar sobre esta parte, y hemos tenido aquí en la universidad bastantes eventos, conferencias e incluso por ahí algunos talleres relacionados a esta temática, y pues más adelante también tenemos un evento muy importante relacionado a los derechos humanos. Más adelante les estaremos compartiendo esta información, pero ahora me gustaría hablar acerca de qué tipos de violencias existen. Bueno, hablando concretamente de la violencia hacia las mujeres, pues existe la violencia económica. Por ejemplo, el que algunas parejas pues impiden o niegan a las mujeres el
la posibilidad o el derecho de trabajar, de ser independientes, de generar pues su propio recurso, ¿verdad? Esa sería una de las formas, ¿verdad?, de la violencia económica. También las amenazas o el destruir bienes de la mujer, generar daños en su patrimonio, que son situaciones que se generan de pronto en la violencia intrafamiliar. Existe también la violencia física, que es generalmente la que identificamos más fácilmente, ¿no? Golpes, lesiones, pellizcos, empujones, y que generalmente pues son algunas de las formas más graves, pero no necesariamente las más dañinas. ¿Por qué? Porque también la violencia psicológica afecta en un ámbito en ocasiones más profundo a las mujeres y que tiene que ver con las amenazas. Probablemente no vamos a ver de manera física una manifestación, pero las secuelas emocionales son muy importantes y también generan desde luego grandes problemáticas para la sociedad. Sí, y que justamente pues estas fechas y pues estas pláticas también son importantes para visibilizar esta parte también, ¿no? De que no solo es justamente la violencia física, sino hay otros tipos de violencia y que a lo mejor podemos no estarlas viendo, ¿no? Sí, como la violencia sexual, los feminicidios, que lamentablemente en nuestro país pues es una problemática que tiende a crecer. Sabemos que hay varias entidades de la República que tienen alerta de género. Conocemos muchísimos casos, ¿verdad?, emblemáticos de mujeres que han sido víctimas de violencia y que lamentablemente pues nos permiten identificar una situación que se presenta en nuestro país y que tiene que ver precisamente con los estereotipos de género, con el machismo ampliamente arraigado en la cultura mexicana, y que sigue siendo necesario, sigue siendo actual hablar de derechos humanos de las mujeres, porque si bien hemos avanzado mucho, y eso sí hay que decirlo, todavía falta mucho por hacer, ¿verdad? Y crear conciencia en la sociedad de que estos cambios se tienen que ir generando y que pues es en beneficio de todos el contar con una sociedad más equitativa. Así es. Y justamente, ¿no? Hablar de derechos humanos, ¿por qué sería importante en estos momentos, en este contexto actual? A lo mejor podemos hablar no solo de México, sino de muy particularmente del Estado. Okay. Bueno, hablar de derechos humanos va a seguir siendo actual siempre, va a ser importante siempre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas, y tienen que ver con todos los aspectos de la vida humana, con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, con la libertad de expresión. Y como decía hace un momento, hemos avanzado mucho en temas de derechos humanos, pero todavía en México, en nuestro estado, en el mundo, seguimos viendo cómo existen graves violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? En países que son poco democráticos, dictaduras, en los países que se encuentran en conflicto. Hoy en día pues sabemos en el ámbito internacional que existen varios conflictos armados, como es el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad?, que genera desplazamiento forzado, en ocasiones el asesinato de civiles, entre otras problemáticas no relacionadas con los derechos humanos. De igual manera el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. Y en el caso de nuestro país, pues desde luego los conflictos que se generan por la violencia que generan los grupos de la delincuencia organizada, y que pues es una problemática que se presenta en diversos estados de la República. Así es, y justamente ya casi para concluir con esta entrevista, no sé si hay algún tema por ahí que se nos esté pasando relacionado con el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o pues esta próxima fecha de los derechos humanos. Bueno, finalmente comentar que es importante cada uno de nosotros desde nuestra trinchera, desde pues nuestra labor cotidiana en la sociedad, podemos ir generando cambios, tratando de ser más empáticos, tratando de informarnos, de ser respetuosos de los derechos, pues no solo de las mujeres, sino en general de los derechos humanos de todas las personas, ¿verdad? Porque si bien es cierto, le corresponde al Estado el garantizar los derechos humanos, la tutela de los mismos,
Está en cada uno de nosotros también como sociedad, como individuos, como ciudadanos, el poder generar estos espacios, esta cultura de paz y desde luego de respeto de los derechos humanos. Así es. Y bueno, pues con estas palabras damos por concluida esta entrevista. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues hablarnos de estos temas tan importantes que pues interesan y siempre han interesado muchísimo a nuestra universidad. Y pues qué mejor, pues lo platicábamos, magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Costa Rica, pero pues también es egresada, la licenciada de Derecho de aquí de nuestra máxima casa de estudios. Así que pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pues con mucho gusto y para mí será siempre un placer estar en la máxima casa de estudios. Soy egresada de aquí y pues me siento muy honrada por esta invitación. Gracias. Y pues nosotros nos despedimos de este programa de Esencia. Muchísimas gracias a los que nos estuvieron pues sintonizando por ahí en nuestro canal de YouTube en Difusión Cultural UAPS. Y como les comentaba, pues este ya es nuestro último programa de este semestre, pero no se vayan porque el próximo semestre volvemos con una nueva temporada, nuevas entrevistas, nuevas temáticas, muchísima más información de nuestra máxima casa de estudios. Muchísimas gracias, mi nombre es Alba Hernández y hasta la próxima. La Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria te invitan a visitar su programa Esencia, donde cada semana tendremos invitados especiales que nos hablarán sobre arte, cultura, ciencia, deportes y quehacer universitario. Así que ya lo sabes, tenemos una cita todos los jueves en punto de las 12. Visita nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube como Difusión Cultural UAPS.